Listo, ahí está. Bienvenidos quienes se siguen integrando a esta sesión de Zoom. El día de hoy estamos iniciando con el taller de tanatología. Ya lo habían estado solicitando y también para el siguiente mes vamos a tener el diplomado. Espérenme, a ver, listo. Voy a empezar a compartir la pantalla. Ahí está. Bienvenidos quienes se siguen integrando. Veo que todavía hay personitas que se siguen integrando a esta sesión. Estamos en la primera sesión de este taller. Apenas estamos iniciando. Bienvenidos. Les comentaba que los 3 días de taller se van a llevar a cabo a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México, con una retransmisión de las 7 de la noche. De igual manera, hora Ciudad de México. La retransmisión se lleva a cabo a través de nuestra página o nuestra cuenta de YouTube. El enlace se les va a estar compartiendo después de que finaliza la sesión durante el día, bueno, durante la tarde, para que ustedes puedan verlo en retransmisión. No se queda de manera permanente el enlace. Traten de conectarse a la hora señalada, que va a ser a las 7 de la noche, para que puedan ver la clase por alguna situación que no se puedan conectar a esta hora de la mañana. Para aquellas personas que son nuevas y todavía no nos siguen en nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook e Instagram como ICADI. Ahí ustedes van a encontrar los enlaces para poder unirse a los talleres y diplomados que siguen. Les comentaba que ahorita en el mes de septiembre vamos a iniciar, si no me equivoco, es en septiembre, vamos a iniciar el diplomado en tanatología para aquellas personas que deseen inscribirse. Ahorita les comparto el enlace donde ustedes van a encontrar todo el catálogo de nuestros talleres. ¿Quién va a estar impartiendo el diplomado? Va a ser igual la maestra Bárbara. Ella es la que ha estado impartiendo los temas referente a tanatología, duelo, y bueno, vamos a tener más temas referente a estos enfoques. Así que muchísimas gracias a las personas que se están conectando o que están, mejor dicho, de primera vez con nosotros en ICADI. Ahí están nuestras redes sociales. En Facebook, cada comentario les estamos compartiendo para quienes nos solicitan el enlace. Ahí en los comentarios ustedes lo van a estar viendo. En Instagram, como saben que en los comentarios no se puede, pues direccionar los enlaces, nos salen de color azul. Siempre lo van a encontrar en la parte de la descripción, ahí el enlace, en nuestra información de la descripción, ahí van a encontrar el enlace para que ustedes puedan inscribirse a los talleres y diplomados del mes de agosto. Ahorita estamos iniciando, de hecho, ese es el primer taller del mes de agosto, ¿sale? Ahorita estamos iniciando, ya también van a encontrar los del mes de septiembre para aquellas personas que deseen inscribirse de manera anticipada y ir checando en qué talleres pues van a tener tiempo, ya sea en vivo, en retransmisión o cuáles les agrada, les gusta, les gustaría conocer, reafirmar conocimientos. Ahí están, todos son gratuitos, las 3 sesiones son gratuitas o el taller completo de manera completa, ya sea que lo miren en vivo o lo miren en retransmisión. Para aquellas personas que vayan a adquirir o a necesitar una constancia, esta tiene un costo administrativo o un costo de recuperación de solo 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos. La constancia para aquellas personas que la vayan a adquirir les va a estar llegando junto con los materiales del taller, que incluyen las grabaciones, las 3 grabaciones de las sesiones, incluye la presentación de la ponente y archivos adicionales relacionados al tema. La constancia cuenta con código QR y un valor curricular de 12 horas. Muchísimas gracias a aquellas personas que adquieren o han adquirido la constancia de algún taller, porque pues nos ayudan muchísimo sus aportaciones para mantener en pie este proyecto de capacitaciones gratuitas. Y también la otra manera en la cual nos ayudan muchísimo es a través de interactuando con nuestras redes sociales, ya sea en Facebook o ya sea en Instagram, comentando, compartiéndonos también en sus historias. Ahorita que inicie la sesión, tomen una captura de pantalla, compártanla
con @icadi, ya sea en Instagram o ya sea en Facebook, para que nosotros también podamos darlo a conocer. Y sobre todo su opinión es muy importante, tanto de lo que les parece los talleres que han estado tomando, como qué talleres les gustaría que ICADI brindara, enfocados en temas de desarrollo infantil. Saben que aquí en ICADI, pues todos los temas son enfocados en desarrollo infantil. Eso también nos ayuda muchísimo para ver qué necesidades tienen ustedes en capacitarse en algunos de los temas. Y pues bueno, vamos a iniciar con la sesión. Les agradecemos muchísimo a quienes se siguen integrando. Para aquellas personas que vayan a adquirir su constancia, les comento que van a tener una fecha límite. Algo que preguntan muchísimo es: ¿cuándo puedo pagar la constancia? Nosotros ahorita que finalice la sesión, les hacemos llegar en el grupo lo que es la información detallada de las formas de pago y los pasos a seguir. Desde ese momento ya pueden ir adquiriendo la constancia, y siempre hay una fecha límite para aquellas personas que requieran o necesiten la constancia. Va a ser hasta el día martes 12 de agosto la fecha límite para poder adquirir la constancia de este taller. Y pues bueno, como les comentaba, vamos a iniciar ya con la sesión. Si ustedes tienen alguna duda referente a cuestiones administrativas, quieren el enlace para inscribirse a los demás grupos, a los demás talleres, al diplomado, mándenos mensaje directo. Los grupos están cerrados, ya se habrán dado cuenta, para que les llegue solamente la información del taller. No mandamos mensaje directo, no hacemos llamadas de manera directa. Toda la información es a través de nuestros grupos. Si ustedes tienen alguna duda, en la parte de la descripción abajo van a encontrar los participantes. Ahí están los administradores, siempre son los primeros, dice administrador. Ahí ustedes pueden mandarnos mensaje. Ahí me encuentran a mí como Ceci de León. Pueden mandarme mensaje para que pues, la duda que ustedes tengan referente al instituto, a talleres, a diplomados, a constancia, adelante. Así que pues bueno, ahora sí vamos a iniciar ya con la sesión. Espero que haya quedado claro esta primera parte. La clase tiene una duración de 1 hora y media, 2 horas aproximadamente. El micrófono y el chat van a permanecer silenciados, al menos que pues bueno, vaya a haber alguna actividad. Y al finalizar la sesión se activa el chat para tener un breve espacio de preguntas y respuestas. Y pues bienvenida, maestra Bárbara, bienvenidos todos los que se siguen integrando, ya sea que están en vivo o ya sea que están en retransmisión. Ya algunos de ustedes han tomado algún otro taller con la maestra y ella tiene tiempo con nosotros. Ya incluso ha brindado el diplomado, como les comentaba, de tanatología, que está próximamente también a iniciar. Ella es la maestra Bárbara Soledad Arismendi Valdés, egresada de la licenciatura en psicología por parte de la Universidad del Valle de México. Cuenta con la maestría en tanatología por parte del Instituto Mexicano de Psico-Oncología. Ha sido coordinadora de áreas de instituciones para la atención de violencia intrafamiliar y personas con discapacidad. Colabora como docente y evaluadora en la Federación Mexicana de Psicología. Es docente titular del Diplomado de Tanatología del Centro de Innovación Educativa con Perspectiva Humanista en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Conferencista en temas de psicología, tanatología, educación especial, cuidados paliativos, aplicación y abordaje de talleres, cursos y grupos a nivel privado y empresarial. Participación en los programas radiofónico, genética y más de Orbel Promo, y realiza práctica clínica privada en terapia individual y grupal. Ella ahorita también les va a compartir su información para aquellas personas que requieran consultarla. Recuerden que este espacio también es para que conozcan a los diferentes profesionistas, especialistas, y pues ustedes también tengan la oportunidad de consultar con ellos. Maestra, ya está. Le voy a dar el confitrión, ya lo tiene y ya podemos iniciar. Muy buenos días y bienvenida. Hola, muchas gracias, Ceci. Buenos días. Muchas gracias a todos. Buenos días, voy a compartirles mi pantalla. Vamos a dar inicio a esta primera sesión. Son 3 sesiones, créanme, pues tratamos de hacer un breviario cultural de todo lo que implica la tanatología infantil, y pues por allá los esperamos en septiembre para poder compartir en el diplomado pues a más profundidad del tema. Pero en estas 3 clases vamos a tratar de pues dar
la mayor cantidad de introducción y formación posible dentro del tema, aunque pues sí se requiere pues un poquito más de tiempo para poder explicar quizá muchas cosas, ¿no? Yo sé que pues muchos de nosotros nos atrae mucho el tema, independientemente de la formación, justo porque pues la población infantil nos necesita mucho ante ciertas circunstancias, sobre todo las diversas cantidades de pérdidas que viven en cada etapa evolutiva, ¿no? Entonces, poco a poco iremos avanzando, e iremos conociéndonos e iremos compartiendo un poquito más, ¿no? Entonces, para comenzar, pues quiero hablar y vamos a ir platicando un poquito acerca de las generalidades de la tanatología para poder ir adentrarnos poco a poco a lo más específico, que es la tanatología infantil, ¿no? Y todo lo que implica, tanto para las infancias como a la adolescencia, y toda esta parte del apoyo integral que necesitan recibir, pues, este sector de la población tan importante en nuestra sociedad. ¿No? Como bien les mencionaba Ceci, pues las sesiones son tres, nos las estaremos viendo durante estos 3 días a las 11 de la mañana, con una duración de hora y media a 2 horas, dependiendo de las características de la temática y pues de lo que nos tome el ir abordando cada situación. Y durante estas 3 sesiones, pues nos estaremos mirando puntualmente, ¿no? ¿Qué vamos a visitar en estos 3 días? Son 3 temas importantes. Traté como de hacer el concentrado de los tres, ¿no? Aunque sé que no me voy a quedar quizá un poquito corta en algunas cosas que sí me gustaría profundizar, pero como les comentaba, pues en el diplomado nos vamos a adentrar pues ya más profundamente en ello, ¿no? Vamos a hablar acerca de la historia de la tanatología en la infancia y en la adolescencia. Vamos a hablar también a términos muy generales de la tanatología general, ¿no? Y todo lo que implica en la formación del tanatólogo como profesional de la salud y que también pues está inmerso en muchos ambientes clínicos importantes, ¿no? Y educativos también, ¿no? Aquí también pues vamos a ir rescatando la importancia de nuestra presencia como tanatólogo dentro de los ambientes escolares, dadas las circunstancias actuales, ¿no? Que hemos observado una alta incidencia en suicidio infantil y pues también es importante el poder adentrarnos en los eh, ámbitos educativos para poder formar a nuestros docentes en términos de pérdida y duelo, ¿vale? La evaluación de las necesidades y reacciones de los niños en el duelo será uno de los segundos temas que abordaremos. Este es un tema pues muy amplio y lleno de mucha actividad por parte de nosotros como tanatólogos especialistas en el área clínica, pues sí es importante saber cómo evaluar un duelo. Los duelos también se evalúan, los duelos también requieren de ir observando la evolución que está teniendo conforme va pues cursando el tiempo y mirar también si en algún punto estos duelos se pueden llegar a convertir en duelos complicados, ¿no? Entonces sí es importante el que aprendamos por lo menos herramientas básicas de evaluación y a cómo vamos a ir profundizando poco a poco en estos temas y reconocer el momento en el cual pues se requiere del apoyo de otros especialistas que nos ayuden a que este duelo pues no llegue a ser un tema complicado y o que también en algún momento dado no se desarrollen situaciones pues de personalidad importantes, ¿no? O trastornos de personalidad importante. Eh, las estrategias y técnicas de atención en tanatología infantil será uno de los últimos temas que abordemos y vamos a abordar a rasgos muy generales, pues algunas de las estrategias y técnicas que podemos utilizar en la atención tanatológica infantil, aunque, pues como bien les mencionaba, ¿no? La profundidad, pues la vamos a encontrar en el diplomado, en donde pues ahí sí nos detenemos a mirar, pues incluso la parte de la intervención, ¿no? Dentro de un proceso tanatológico y cómo estructuramos pues un proceso de acompañamiento como tal, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar como pues de algunas técnicas básicas y de algunas estrategias importantes a conocer para podernos ir ayudando a brindar esa atención necesaria. ¿Sale? Bueno, y pues bueno, adentrémonos un poquito en el tema. Hablar de la muerte
en general y no únicamente pues de la muerte de los seres queridos. En general, la muerte de todo ser vivo pues implica una experiencia dolorosa para nosotros como seres humanos. En la infancia, estas vivencias pues suelen resultarnos un poquito más devastadoras o más complejas de asimilar debido a que pues estamos en un proceso de desarrollo y que la psique de cada personita, de cada niño, pues está en un proceso específico, ¿no? Y conforme van avanzando en la vida, pues ellos van integrando diferentes aspectos importantes de lo que va a implicar este concepto tan general, ¿no? Llamado muerte y que es un concepto pues que implica varias situaciones para el ser humano, ¿no? Ahorita conforme vayamos adentrándonos, vamos a ir hablando un poquito más profundo de lo que va a implicar la muerte, pues de un ser vivo o de alguien para, para un niño, un adolescente, un adulto incluso, ¿no? Tenemos que lograr diferenciar cuáles son las características de los adultos con los niños, ¿no? Y no es que sean mundos diferentes, finalmente son características que debemos de considerar para poder desarrollar planes de intervención que sean hechos a la medida de cada uno de nuestros pequeños que, con quienes estaremos trabajando, ¿no? Entonces, sí, tal cual, eso va a implicarnos también una gran labor de análisis y de estar mirando cómo se va comportando este proceso del duelo y de la pérdida en los pequeños, ¿no? Aunque no existe ninguna manera de evitar el dolor emocional ante una pérdida, existen estrategias que podemos usar para facilitar este proceso. Y eso es lo que nosotros queremos transmitirles a través de este curso de 3 sesiones, en donde queremos facilitarles algunas estrategias, algunas herramientas básicas que les van a ayudar a poder eh, facilitar, ¿no? El que los niños puedan ir transitando el proceso, pero recordemos que los niños no van solos, los niños siempre deben de ir acompañados de pues la familia y del entorno más cercano que los rodea para comenzar a vivir todo este proceso de duelo. Entonces, mm, este proceso como tal sí nos va a implicar también el poder hacer o realizar un análisis más general, ¿no? De toda la dinámica dentro del entorno cercano de este pequeño para poder determinar quién o quiénes van a requerir quizá en algún momento dado que comiencen a llevar un proceso de acompañamiento personal. ¿No? Y eso también es tarea de nosotros como tanatólogos, el poder mirar esas necesidades y comunicar hacia la familia la importancia de que también puedan recibir acompañamiento profesional en el caso de ser necesario, ¿no? Entonces, esa situación sí es importante el poderlo conversar con ellos y poderles ayudar a mirar más abiertamente el panorama de que la atención no únicamente se va a centrar en el pequeño, que el pequeño sí va a tener una atención y va a tener un espacio seguro en donde va a poder hablar acerca de todas estas situaciones que le están lastimando, que le están doliendo y que están trayendo cambios importantes dentro de su vida, pero que también se requiere de un entorno seguro, ¿no? Un entorno en donde el niño se sienta con la posibilidad de poder abrir su emoción sentimientos, sus pensamientos y todo lo que está generando un cambio tan importante en la vida, como lo puede llegar a ser una pérdida. Entonces, sí es fundamental que pues tomemos en cuenta que la familia va a ser un factor también de atención importante para nosotros. ¿Vale? Ahora bien, si nosotros estamos conscientes de que los niños viven diversas pérdidas en diferentes etapas de su vida y todas son a través de su desarrollo, pues también sabemos que eso va a implicar en algún punto de la historia, ¿no? Desde etapas muy tempranas, el que haya un acercamiento hacia con la muerte, ¿no? Y lo que esto implica. Sabemos que el concepto de muerte pues puede llegar a ser un concepto demasiado complejo para un pequeño en edad, en las primeras etapas de desarrollo. ¿No? Conforme vamos creciendo, pues vamos teniendo contacto con diferentes experiencias de muerte que en algún momento dado nos ayudan a ir construyendo, ¿no? Ese concepto que nosotros tenemos hoy por hoy, ¿no? Y ahí remontémonos mucho a nuestra etapa personal de vida. Y eso sí es algo que yo les pido mucho a ustedes que se están preparando, que se están formando como tanatólogos, trabajen mucho en el tema
de su propia muerte, ¿no? Y de la relación que ustedes están teniendo con la muerte, cómo se han venido relacionando con el tema de la muerte y el morir a través de su historia evolutiva, porque de ahí también va a derivar muchos de los factores a través de los cuales nosotros nos vamos a ir dando la posibilidad de poder ayudar a transitar el proceso de una forma pues más saludable, ¿no? Más abierta y sin tanto temor. La muerte como tal, la palabra, pues genera en algunas personas quizá angustia, miedo, incertidumbre. Hay personas que incluso no les gusta hablar del tema, la gran mayoría de las personas preferimos no tocar ese punto, ¿no? Y que cuando se toca es un tema incómodo. Entonces, aún existen muchos tabúes relacionados con el tema, justamente porque no, quizá nuestras experiencias previas con la muerte o nuestros encuentros previos con la muerte, pues han sido sumamente, además de dolorosos, ¿no? Y que nos confrontan demasiado, pues también tiene que ver con la parte de la relación que establecemos con este tema, ¿no? Y de cómo nos fuimos, cómo fueron esas primeras experiencias, nuestro primer contacto con la muerte, si hemos tenido una muerte muy cercana, pues qué ha generado en ese entorno la reacción de los adultos, ¿no? Cómo reaccionaron los adultos, cómo manejan los adultos el tema, cómo los adultos también nos hacen accesible la información a este tema, ¿no? Que suele ser un tema muy cuidado justamente por lo que implica dolor emocional, ¿no? Aquí hay que hablar también de la importancia que tiene, pues mucho, independientemente de la teoría de Elizabeth Kubler-Ross sobre las etapas del duelo, hay otra teoría muy importante dentro de la tanatología que se llama la teoría del dolor total. Y esta teoría es importante también conocerla y irla aplicando justo para poder ayudar y tener una mayor comprensión de lo que va a implicar el dolor, ¿no? El dolor en las personas, no únicamente el dolor en el paciente terminal, ¿no? Como pues todas estas teorías se desarrollaron sí en el entorno de los pacientes terminales, justo por todo lo que les implicaba a ellos como personas el proceso de su muerte, pero sí tenemos que abrirnos a la posibilidad de mirar que esto no únicamente abarca al al paciente terminal, sino al paciente terminal en su entorno, todo su entorno más cercano, ¿no? Esta teoría del dolor total la desarrolla Cicely Saunders. Ella es antecesora a Elizabeth Kubler-Ross. De hecho, ellas llegaron a trabajar juntas. Cicely es enfermera y fue quien se encargó de fundar el primer hospice, ¿no? En Inglaterra. Este hospice se llama San Christopher Hospice y en este hospicios, ¿no? Se brindaban estos cuidados paliativos. Ella es pionera en los cuidados paliativos y en la atención al paciente en esta etapa terminal, ¿no? Finalmente, esta teoría del dolor total surge gracias a todo ese movimiento que ella realiza y que se integra al cuidado no únicamente del paciente para que pueda morir en un centro hospitalario, ¿no? Con atención y cuidado, sino que esta teoría se desarrolla en el entorno, sí, bajo un cuidado hospitalario, pero ella se percata de todo el dolor y el sufrimiento que hay en el paciente, no únicamente a nivel físico, la parte orgánica y o biológica es atendida, pero también ella considera importante atender los aspectos emocionales, los aspectos sociales, los aspectos espirituales de cada paciente y su familia, ¿no? Entonces, Cicely desarrolla esta teoría del dolor total, justo porque para ella es importante mirar al paciente y a su familia de una forma integral, ¿no? Desde lo biopsicosocial y espiritual. Es por eso que la tanatología se mira como una ciencia que se desarrolla en todas y cada una de esas esferas, biopsicosocial y espiritual, porque el individuo es integrado así, ¿no? El ser humano está compuesto de cada una de esas esferas y son importantes. Entonces, esta teoría marca que justo, ¿no? En medio de este dolor total que vive el individuo o viven las personas, pues todo está dolido, ¿no? Le duele la sociedad, le duele su parte emocional, le duele lo biológico, el cuerpo, ¿no? Le duele incluso la parte económica, le duele la parte espiritual, ¿no? Y con espiritualidad no únicamente nos referimos a la parte religiosa, ¿no? Que en algún momento dado, pues también
se encuentran esas dos vertientes en ese lugar, ¿no? Pero este dolor que vive el ser humano es en todo, ¿no? Entonces surge esa teoría del dolor total y más adelante, pues comienza toda esta parte de dar atención paliativa. Por eso el tanatólogo es un especialista en cuidados paliativos, porque pues brinda esta atención emocional, ¿no? Brinda un espacio de atención espiritual también, brinda un espacio de atención familiar, ¿no? Y trabajamos en conjunto con la parte clínica, la parte médica, para poder brindar los mejores cuidados al final de la vida, ¿no? Entonces, esta teoría pues habla justamente de que estamos inmersos en todas y cada una de las esferas humanas, ¿sale? Posteriormente, Cicely se encuentra con Elizabeth Kubler-Ross y juntas comienzan a compartir, ¿no? Y se complementa, ¿no? Y surge como toda esta parte de la teoría del duelo que vive el paciente y su familia, pues acercándose al final de la vida y posterior al final de la vida, todo lo que sucede una vez de que pues el paciente ha fallecido. Entonces, Elizabeth se encarga de desarrollar toda la teoría, ¿no? De las etapas del duelo alrededor de las pérdidas significativas, considerando también al ser humano desde esta esfera biopsicosocial y espiritual y por el dolor total que han venido viviendo alrededor, pues de la evolución de esta enfermedad, ¿no? Entonces, démonos cuenta de la importancia que están teniendo, pues los cuidados paliativos alrededor de nosotros, no nada más, y eso sí es algo que quiero que el día de hoy se lleven como parte importante del conocimiento. eh, Nosotros no nada más nos dedicamos a trabajar el duelo, ¿no? Y porque alguien ya falleció. Nosotros venimos trabajando desde el momento en que comienza la historia, ¿no? De una enfermedad grave y desde ahí nos vamos continuo hasta posterior a la muerte, ¿no? Entonces, los cuidados paliativos no son meramente nada más la parte de la medicación o la parte biológica, ¿no? Los cuidados paliativos también incluyen la parte emocional, la parte espiritual, la parte social, y es ahí donde todas y cada una de las diferentes disciplinas que se relacionan con la tanatología porque tenemos trabajadores sociales, tenemos enfermeros, tenemos psicólogos, tenemos pedagogos incluso, ¿no? Todos y cada uno de ellos trabajan en diferentes aspectos importantes basados justamente en estas teorías que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, el trabajador social pues nos apoya mucho en poder acompañar a la familia y orientar y brindar herramientas que les permitan desarrollar mejores planes de intervención y acompañamiento para su familia. Y nosotros como clínicos nos encargamos de trabajar toda la parte emocional. Quizá el trabajador social nos apoya más en el tema de psicoeducar, ¿no? De dar talleres, pláticas informativas, cosas que en algún momento dado sabemos va a ser de mucha ayuda tanto para el personal de la salud como para la familia, ¿no? Y por el otro lado, pues estamos los clínicos, los tanatólogos clínicos, que nos encargamos de brindar el acompañamiento emocional ya más profundo y que pues nos vamos con ellos desde el inicio hasta posterior a la muerte, ¿no? Entonces la intervención paliativa no únicamente se cierra al tema médico, ¿sale? Porque muchos teníamos la idea de que el cuidado paliativo pues es meramente pues la medicación para el dolor y no, el dolor emocional también es importante y todo se basa alrededor de esta teoría del dolor total, ¿sale? Que también es una autora importante a conocer. Cicely pues fue una persona muy importante porque comenzó a darse cuenta de estas necesidades emocionales que tenían los pacientes y sobre todo también la parte espiritual, ¿no? También por ello las diferentes doctrinas religiosas están inmersas también en la tanatología, justo porque pues hay temas de espiritualidad que se requieren de trabajar y a veces necesitamos del apoyo de alguien, ¿no? Relacionado con alguna entidad religiosa que nos ayude a que nuestro paciente logre ubicar nuevamente su espiritualidad. Y es que la muerte genera un gran cuestionamiento, ¿no? ¿Qué es realmente la muerte? Sí, conocemos la muerte física como tal, ¿no? Sabemos que la muerte es este cese vital de las funciones
de los seres humanos, ¿no? Se acaba, se apaga toda la maquinaria y eso para nosotros es la muerte, ¿no? Encontrar un cadáver, encontrar a alguien sin vida, pues es muerte. Pero más allá, mucho más allá, pues es un tema bien profundo para el ser humano, ¿no? Hay temas relacionados con la muerte, las doctrinas religiosas, los rituales de despedida, todo lo que ocurre o sucede en el proceso del morir, ¿no? Para la sociedad, para los familiares, para todas las personas que estamos inmersas en este ambiente, pues es justamente un tema que causa demasiada incertidumbre. Hay muchas preguntas alrededor de la muerte, porque al día de hoy no hemos conocido a alguien que regrese de ese lugar, ¿no? De ese lugar que tanto, pues, en diferentes doctrinas religiosas se nos ha enmarcado mucho que hay un otro lugar, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene? Pues hay diversas posturas, ¿no? Pero es un otro lugar y un otro espacio en donde las personas cuando mueren se van, ¿no? Sin embargo, pues al día de hoy no hemos conocido a alguien que regrese de este espacio para podernos contar cómo es, ¿no? Ni qué sucede, cómo es esa antesala de la muerte o ese proceso de morir posterior a morir, ¿no? Entonces, nadie de nosotros sabe, sí sabe que se apaga el cuerpo, y hay todo una serie de ritos, ¿no? Rituales funerarios que ocurren para poder dar despedida a esa persona. Y eso es algo que para nosotros es sumamente doloroso y que es la antesala y abre las puertas del camino del duelo, ¿no? El perder a alguien no únicamente es el proceso del morir, ¿no? Sino todo lo que ocurrió previamente y posteriormente, pues todo lo que surge una vez que esa persona ya no está presente en nuestra vida, ¿no? Entonces, toda esa situación emocional es lo que nos lleva a confrontarnos con nuestras ideologías, ¿no? En nuestros pensamientos, nuestras propias teorías que tenemos acerca de la muerte, ¿no? Como mexicanos, pues la realidad tenemos una cultura eh, muy bonita alrededor del tema de la muerte, ¿no? Y nos ayuda a hacer llevadero el tema del dolor y el sufrimiento que genera una muerte justo porque tenemos un ritual muy específico y que se convierte en una fiesta muy grande a nivel nacional, ¿no? El Día de Muertos es una celebración importante y existe esta teoría, esta ideología de que pues los seres queridos regresan y que mientras nosotros no los olvidemos, ellos siguen permanentes aquí en nuestra vida, ¿no? Y que en esas fechas específicas, pues se abre un portal en donde ellos nuevamente se integran a nuestra vida y a nuestra familia. Y son días emotivos, son días bonitos, llenos de mucho color y de muchas cosas, pero finalmente es nuevamente tocar el dolor emocional que tenemos ante la pérdida significativa, ¿no? Porque en realidad, al día de hoy, ninguno de nosotros conoce qué es lo que sucede cuando una persona muere, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy profundo y es muy bonito estudiar la muerte, ¿no? Porque es un estudio, es una ciencia, somos ciencia como tal, ¿no? El tanatólogo ya es parte de una ciencia que se encarga de estudiar y analizar todos los procesos que ocurren ante la muerte, ¿no? Desde la parte biológica, todos los aspectos eh, cadavéricos que ocurren en los cuerpos, ¿no? Todos los fenómenos cadavéricos que se dan, ¿no? Desde la parte emocional, todo lo que acontece tanto en el individuo que ha perdido a alguien como en la persona que va a fallecer, todo lo que ocurre emocional, mente para él o para ella, ¿no? Y cómo se va adaptando a esa convivencia con la muerte, ¿no? Y socialmente, pues lo que la sociedad hace para apoyar a esas personas dolientes a afrontar el dolor de una pérdida significativa, ¿no? Entonces, démonos cuenta la importancia que tenemos alrededor de este tema y que hablar de muerte, aunque parece que de repente nuestra labor es tener una escucha activa y brindar herramientas, estrategias, pues esto va a apoyar a la persona a seguir adelante, ¿no? A tener un nuevo sentido de vida. Pero es algo muchísimo más profundo. Es enseñar a convivir con el tema de la muerte, a no temer a la muerte y a trabajar junto con la muerte, ir siempre acompañado de la muerte, porque es así, ¿no? Todos los días estamos acompañados de ella, ¿no? Todos los días va a nuestro lado
y vamos de la mano junto con ella. ¿En qué momento, bajo qué circunstancias y en qué situación? Nadie de nosotros lo sabe, pero va a ocurrir la muerte, ¿no? Y como llegue, pues será algo que no vamos a poder definir, ¿no? Hay diferentes formas de morir, ¿no? Incluso hay quienes mueren antes de nacer. Entonces, sí es importante el que nosotros como especialistas nos formemos en este tema, abordemos bien el tema de nuestra propia muerte y mira de frente, platica con ella, ten un diálogo con ella como tal, ¿no? Tienes que hablar con la muerte, tienes que relacionarte con la muerte, tienes que ver que la muerte no es esa imagen que todos conocemos socialmente, ¿no? Eh, el esqueleto vestido con su túnica negra y la guadaña. No, la muerte no es mala, la muerte es algo que te puede llevar a una transformación interna muy profunda, siempre y cuando tú te lo permitas, mirar desde diferentes perspectivas, no únicamente quedándonos con el dolor emocional que genera la muerte. Sí, se sufre, duele mucho perder a las personas que amamos, ¿no? Y nos lleva nuestro tiempo el poder reacomodarnos en la vida. Pero tenemos que aprender a hablar de la muerte desde otra perspectiva y tenemos que conocerla y convivir con ella desde una perspectiva mucho más objetiva y amigable. No es mal, ¿no? Y sí causa temor, hay personas que le tienen mucho miedo, ¿no? Justo por esta representación visual que tiene, pero finalmente no, no llega a ser tan mala, ¿no? Es importante que comiences a trabajar desde ti para poderte formar bien como un tanatólogo más humanista, y más sensibilizado y más empático con todas las necesidades que van a llegar justo trabajando desde el propio tema con tu propia muerte, ¿no? Y la forma en que has venido construyendo tu concepto personal de la muerte, ¿sale? Entonces, pregúntate cómo andas con el tema de la muerte, ¿no? Si bien una persona llega contigo a consulta o un pequeño llega contigo en esta parte de haber perdido a alguien y lo ves sufriendo y te conmueve, ¿no? Y te colocas en esa disposición de poderle apoyar y aportar a su vida, pues bueno, también trabaja mucho desde ti, ¿no? Cómo has venido viviendo esas pérdidas y cómo probablemente te fuiste ayudando a resolver todas y cada una de esas circunstancias que tuviste que enfrentar cuando te encontraste con la muerte, ¿vale? Y también pregúntate qué conoces de la muerte, ¿no? Conocer de la muerte es lo que yo les decía, no es únicamente darnos cuenta de la presencia eh, física, ¿no? Como tal, que es con el cese de las funciones vitales, ¿no? Sino todo lo que implica para la persona que va a morir y para quienes están perdiendo a esa persona, ¿no? Entonces sí es importante saber cuáles son nuestros conocimientos alrededor del tema de la muerte y lo que ella, pues genera en cada uno de nosotros. Entonces sí es importante eh, la base, ¿no? De comenzar a conocer, pues, toda esta relación que hay con, pues, la muerte, ¿no? Entonces, sí es importante yo sí te invito mucho a que comiences a conocer la muerte. Hay una película muy bonita que yo les sugiero mucho que puedan ver. Siempre que estoy formando tanatólogos, sugiero mucho esa película porque es justo, ¿no? Como la perspectiva cultural que se tiene de la muerte y todo lo significativo que puede llegar a tener en la vida de las personas, los rituales, ¿no? Tan emotivos que puede haber alrededor del mundo y que es una convivencia directa con la muerte, ¿no? Esta película se llama Violines en el cielo, quizá algunos de ustedes ya la han visto, y si no, dense la oportunidad de verla, ¿no? Esta película, pues, retrata justamente todo lo que implica para una cultura específicamente, pues, la convivencia con la muerte, ¿no? Ya aquí en México, como yo les dije, pues tenemos un ritual específico en estas fechas ya venideras, ¿no? Ya se acerca noviembre, entonces, pues, comenzamos a tener ese encuentro con la muerte y nos damos permiso de hablar de ella y de convivir con ella y de verla de una forma incluso hasta amigable, ¿no? Entonces, démonos la oportunidad de conocer alrededor del mundo, en las diferentes culturas, cómo cada una de ellas, pues, se relaciona con el tema de la muerte y conozcamos más profundo
alrededor de este tema, ¿no? Entonces, Violines en el cielo es una hermosa película que yo les sugiero que puedan ver y que pues se den la oportunidad de comenzar a mirar hacia su interior, ¿no? Una vez viéndola, dense esa oportunidad de mirar hacia su interior. Y o si has tenido una pérdida importante ya en tu vida, ¿no? Que muchos de nosotros pues ya traemos muchísimas, ¿no? Pues mira cómo estás en esa relación con el tema de la muerte, las pérdidas, el duelo, ¿no? ¿Cuál es tu relación con esos temas y cómo te han aportado a tu desarrollo personal, ¿no? Como crecimiento, como formación, ¿no? Entonces, sí date esa oportunidad de ver, ¿no? Para que también te vayas abriendo a esa posibilidad, ¿vale? Pues bueno. Sabemos que la muerte es un hecho real a pesar de lo subjetiva que pueda llegar a ser, ¿no? Dado que no tenemos certeza de qué es lo que ocurre, pues bueno, se convierte en algo un tanto subjetivo, pero es un hecho real, ¿no? Sucede, acontece en todo ser vivo y pues finalmente todo ser vivo tiene que llegar a su muerte en algún punto de su historia, ¿no? Todos hemos vivido el dolor de la muerte de un familiar, ¿no? De un amigo, de un ser querido, de una mascota, de alguien que nos ha prodigado amor o afecto, y ante ese dolor de su partida, pues lloramos y nos angustiamos, ¿no? Y se abre todo ese camino llamado duelo, en donde cada una de esas diferentes etapas, pues las vamos transcurriendo conforme va avanzando el tiempo, ¿no? No obstante, tales sensaciones no son por la persona que ha fallecido, quien ha muerto, sino por el dolor que nos causa, ¿no? O nos causó la pérdida, ¿no? Nos causa porque pues el hecho de perder duele, ¿no? Y nos causó por todo el proceso que se vivió para llegar a ese punto en que culminara su vida. ¿No? Las enfermedades graves, las enfermedades terminales, las muertes súbitas, los homicidios, los secuestros, los suicidios, las muertes neonatales, las muertes gestacionales, son diversas causas de muerte, ¿no? Que generan justamente un dolor, ¿no? Y ese dolor tiene características relacionadas con esa causa, ¿no? Pero también nos duele la ausencia. Nos duele el vacío emocional, ¿no? Ante esa ausencia tan importante. Y eso es lo que el ser humano, ¿no? Tiene que estar, pues, elaborando para poder ir avanzando en su proceso personal. Si ustedes miran toda esta parte, pues esto se convierte en algo quizá un tanto más complejo para los adultos. ¿No? O para los niños, quizá, ¿no? Para el adulto les voy a decir el por qué se vuelve algo complejo, porque de repente el adulto no sabe cómo aterrizar todo este nivel de información hacia los niños, no porque no quieran hacerlo, sino porque finalmente para el adulto también está implicando todo un reto, ¿no? Y todo un esquema mental que tiene que configurar de una forma en la cual se convierta en algo con lo cual puede seguirse desarrollando. Y para los niños, tratar de empatizar también con ese adulto y lo que está viviendo, ¿no? Y todo lo que el adulto en algún momento dado le puede llegar a transmitir, pues será algo que también le implique un reto al tema de la causa de la ausencia, de la pérdida y de todo lo que finalmente dentro de la esfera emocional pueden vivir los niños, ¿no? Es por ello la importancia de que los adultos también estén inmersos en los procesos de acompañamiento cuando trabajamos con los pequeños, ¿no? Porque el adulto tendrá mucho que ver en la forma en que el niño se pueda ir relacionando con el tema de la pérdida, el duelo y la muerte ante pues estas situaciones tan significativas, ¿vale? Entonces, morir se define como dejar de existir, de vivir, llegar al término de la vida, corresponde a un acto en que se involucra al ser humano cuando le toca la muerte, ¿no? Y la muerte se refiere a aquella entidad fantástica ante cuya presencia los seres humanos perdemos la vida, ¿no? Es un hecho cuya función consiste en acabar con lo que está vivo, ¿no? Es una entidad fantástica, ¿no? Tiene diferentes formas, ¿no? Cada uno de nosotros pues va desarrollando esa figura, ¿no? Fantástica, acorde a la formación que tenemos, al entorno en donde nos involucramos, a nuestra familia,
a las creencias de nuestra familia, a las creencias sociales, ¿no? Se va generando alrededor de muchos aspectos y se construye esa entidad fantástica, ¿no? Por ahí comiencen leyendo mucho sobre antropología de la muerte, ¿no? La antropología de la muerte pues nos ayuda a ir conociendo más acerca de la historia, de cómo se fue desarrollando justamente estas entidades fantásticas en las diferentes culturas, ¿no? Cada cultura tiene su propia entidad, ¿no? Cada cultura desarrolla. Aquí en México tenemos la muerte representada justamente eh, en una santa, ¿no? Porque se le venera, hay un sector, ¿no? Religioso que también venera a a la Santa Muerte, ¿no? Y es una creencia y es una ideología y es una entidad que para ellos es importante, ¿no? Pero también vemos a la muerte representada en el pan de muerto, ¿no? Que puede ser una muerte más dulce, más tierna, más aceptable para el ser humano convivir con el término de la muerte desde esa perspectiva, ¿no? O las calaveritas de chocolate, o todo lo que observábamos como cultura alrededor del tema de la muerte, ¿no? Las flores de cempasúchil, que son sumamente características de la época de noviembre, ¿no? De octubre, noviembre y Día de Muertos son las únicas fechas del año en la que observamos esa flor, ¿no? Y ese aroma tan particular que tiene la flor de cempasúchil y que es la que se encarga de enmarcar, ¿no? Y de ser esta representación de esa entidad fantástica, ¿no? Y que la muerte en esas fechas para nosotras no es vista como un esqueleto, ¿no? Con una guadaña o con una túnica negra. Es vista como nuestros seres queridos representados en un esqueleto que vienen a visitarnos, ¿no? Pero son venerados de una forma muy amigable. Eso es algo que es aceptable para nosotros poder convivir con ellos y que nos genera un sentimiento agradable, una sensación agradable y un bienestar emocional a nosotros, el poder realizar este ritual de los altares, este ritual de las visitas a los panteones, las veladas, ¿no? En los cementerios, genera mucha calma, mucho bienestar emocional para la persona, ¿no? Y le permite contactar nuevamente con sus emociones ante esa pérdida, dar pie a que pueda seguir haciendo conexión con toda la historia de la pérdida que tuvieron y la relación en la que vivieron, ¿no? Cómo fue que se estuvo dando esa relación. Y también ayuda para cerrar temas pendientes, ¿no? Porque esos rituales, pues, permiten, aunque son rituales, sociales, ¿no? Pues son rituales que finalmente le permiten a la persona de forma muy particular el hacer un cierre de esos temas pendientes que quizá tiene con la persona que falleció, ¿no? Entonces, la muerte como tal no existe, ni es una entidad anímica, ¿no? No es algo con lo que veamos que ahí pasó la muerte, ¿no? Ya va por ahí caminando la muerte en la calle, ¿no? Y no, no existe como tal, ni tampoco tiene ánima esa entidad, ¿no? Se trata de un suceso más en la creación del universo, ¿no? Es algo que cada uno de nosotros va creando y que va formando. Por eso la importancia de que desde nosotros también veamos cómo estamos en estos conceptos del morir, de la muerte y de nuestra relación con ella, porque ustedes como profesionales de la salud mental, ¿no? Y como profesionales del acompañamiento tanatológico, pues van a tener mucho que relacionarse con estos temas, sin dejar que nuestras propias ideologías, nuestras propias creencias, este, intervengan en el proceso del acompañamiento. No podemos influir a nadie alrededor de lo que nosotros creamos. Entonces, sí es importante cuidar eso. Sí, nos van a mover las historias, claro que mueven, ¿no? Son fibras muy sensibles, son emociones, ¿no? Y cada historia está llena inmersa de muchas situaciones que evidentemente al profesional lo mueve, ¿no? Y también le genera emociones, ¿no? Por eso también es muy importante que ustedes estén en un proceso personal, terapéuticamente hablando, porque tienen que estar trabajando y elaborando todo lo que pues va a involucrar para ustedes también el encuentro con la muerte y su relación para con ella, ¿no? Entonces, el hombre ante la muerte está en un viaje en el cual
pues está dispuesto a aprender, a conocer, a a vivir, ¿no? Las emociones en su mayor intensidad. ¿Genera miedo, genera inseguridad? Sí. ¿Nos queremos ir amarrados a algo? Claro que sí. Queremos sentir seguridad de saber que dominamos el tema y que podemos convivir con ella, pero pues es algo que en lo que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco a navegar y a ir también afrontando todos los retos que va a implicar, sobre todo el trabajo con la población infantil y adolescente es un trabajo en el que muchas veces los adultos nos delegan la responsabilidad, ¿no? De poderle ayudar a transitar su duelo y que lo viva de una forma sana. Pero si ese entorno familiar no está trabajando ni abordando su duelo, pues puede llegar a ser un poco más complejo para nosotros el poder aportar a la vida de este pequeño. ¿Vale? Entonces, la tanatología es una ciencia que estudia al hombre, que busca su conocimiento de aquello que nos hace ser humanos, ¿no? Y utilizando diferentes técnicas metodológicas según el campo en el que nos desarrollamos, analizamos diferentes aspectos, tanto biológicos, sociales y culturales, de la realidad humana y cómo le afectan en diferentes contextos. Entonces, como parte de esta ciencia tanatológica, pues yo les decía hace un momento, ¿no? Estudiemos la antropología de la muerte. ¿Por qué? Porque esta parte de la antropotanatología, ¿no? En la actualidad está participando como una ciencia ya más aplicada y desempeñándonos como un protagonista en investigaciones multidisciplinarias. Investigamos sobre la muerte. El tanatólogo no únicamente se queda en el consultorio, ¿no? El tanatólogo sale a la comunidad, el tanatólogo va a los hospitales, el tanatólogo acompaña a un grupo, a un sector de la sociedad que nos necesita y hacemos investigación en diferentes campos, ¿no? Entonces es importante mirar, ¿no? Entonces, esta parte de la antropología y la tanatología, pues son finalmente una rama que también se necesita de conocer y aprender más. Los estudios de la muerte no son actuales, los estudios de la muerte pues ya vienen desde hace siglos, ¿no? Y es importante que miremos qué elementos se construyen alrededor de este tema. ¿No? A nivel sociocultural, pues hay muchas ideologías y mucha estructura en el tema de cómo se veneraba la muerte y cómo era vista desde entonces. Entonces, tenemos que conocer el sentido y significado que ha tenido la muerte en la sociedad, ¿no? Y también vamos a mirar cuáles son los diferentes ámbitos, tanto humanos, profesionales, sociales y culturales, acerca de la muerte y el morir. ¿Por qué es importante conocer todo lo humano, todo lo profesional, todo lo social y todo lo cultural? Porque todo eso tiene mucha relación en la forma en que nosotros vamos a ver que cada individuo va a ir viviendo el tema de la pérdida y el duelo, ¿no? Entonces, el cómo enfrentamos a la muerte, el cómo nos relacionamos con ella, tendrá que ver mucho en la forma en que nosotros vamos a ir dando este significado, este sentido que va a tener la muerte en nuestra vida, ¿no? Entonces, la tanatología es una disciplina científica, ¿no? Y nos encargamos de encontrar sentido al proceso de la muerte en sus ritos y su significado, ¿no? Entonces, vemos al ser humano de forma integral, de forma biopsicosocial y espiritual, y en cada una de estas esferas, pues nos encargamos de observar cómo está dando sentido al proceso de la muerte, sus ritos y su significado. ¿Sale? Eso es importante que ustedes tengan ese conocimiento y que tomen en cuenta que esto es como la parte más básica de la tanatología general, ¿no? Y de ahí nos vamos a otro tema que pues también nos ayuda, ¿no? Y es la definición y los principios de la tanatología. ¿Cuáles son esos principios? Pues bueno, estudiamos la muerte, ¿no? El proceso del morir para ofrecer una comprensión más integral, ¿no? Entendiendo también que el ser humano es biopsicosocial y espiritual y que todas estas teorías del dolor total, de las etapas del duelo, ¿no? Pues tienen mucha relación en la forma y en la estructura de personalidad de cada persona, ¿no? También vamos a brindar un apoyo emocional y psicológico. Nos vamos a enfocar en brindar este apoyo emocional y psicológico a quienes se enfrentan el duelo, ¿no? Y también tenemos principios fundamentales, ¿no? El respeto, la empatía, que esa es esencial, un acompañamiento respetuoso,
serán los principios más clave de nuestra intervención en cada población, no únicamente para los más chiquitos, también para los más grandes, ¿no? Hablando de las personas de la tercera edad, pues son principios básicos de acompañamiento, ¿no? El que seamos respetuosos, empáticos y pues que finalmente tengamos esta habilidad de poder estar sin la intención de abandonar nunca. Ese es un principio básico del tanatólogo, ¿no? Estamos sin la intención de querer abandonar nunca, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la importancia de un acompañamiento en procesos de duelo? Primero que nada, y creo que la gran mayoría de nosotros tenemos nociones pues de lo que nos va a implicar esto, y es justamente el que podamos normalizar las emociones, ¿no? Y una vez que normalizamos estas emociones, eh, pues finalmente es algo que nos permite el poder acercarnos más a que las personas puedan comprender y aceptar sus emociones, ¿no? Conforme van avanzando en el proceso de duelo. Recordemos que el ser humano no está acostumbrado mucho a vivir en estas emociones eh, tan lastimosas, ¿no? Es algo que sí nos mueve mucho como individuos y no estamos tan acostumbrados a estar con emociones no agradables, ¿no? Entonces, es primero que nada normalizar todas y cada una de las emociones que implica un duelo como tal, ¿no? El que podamos prevenir complicaciones y eso es fundamental en nuestro trabajo, por esto la sesión de mañana está dedicada justamente a cómo evaluamos un duelo, ¿no? Porque es importante evaluar un duelo. A veces tenemos la noción de que quien llega a un acompañamiento tanatológico es meramente como esta parte de intervención, ¿no? Y aplicar mil estrategias que hay un gran abanico de actividades por desarrollar, pero para poder elegir las mejores necesitamos tener un proceso de evaluación en donde nosotros ya determinemos las características específicas de este duelo y entonces podamos definir cuáles van a ser nuestras mejores herramientas y nuestras mejores estrategias de intervención, ¿no? Entonces, por eso es importante que aprendamos a desarrollar también ese ojo clínico en el manejo del duelo, ¿no? Y de poder ver cómo elaborar y cómo armar quizá una pequeña batería de evaluación, de detección de complicaciones quizá en el duelo, que pueda llegar a llevarlo a un tema ya más serio, ¿no? Somos un espacio seguro para expresar el dolor, ¿no? Y eso es algo muy importante. Por eso ustedes deben de estar sumamente preparados porque muy constantemente ustedes van a estar trabajando el dolor, ¿no? Y esa parte más vulnerada de las personas está depositada en sus manos, ¿no? Entonces, además de ser ese lugar seguro, somos ese lugar en donde las personas abiertamente pueden expresar todo su dolor, su sufrimiento, su tristeza, sus miedos, ¿no? De la forma más pura que pues, ellos pueden tener, ¿no? La vulnerabilidad en toda su expresión, la vulnerabilidad de un paciente terminal cuando estamos visitándolo en el hospital o en su casa y que estamos mirando, pues en realidad todo su dolor y su sufrimiento, ¿no? Y todo lo que acontece en cada uno de ellos, ¿no? Y también brindamos una adaptación saludable, ¿no? Somos quienes acompañamos facilitando una adaptación positiva, una adaptación saludable al tema de la pérdida, ¿no? Y a todo lo que va a ir implicando esto en el proceso. Por eso nuestro lema es ese, ¿no? Tanatólogo acompaña sin la intención de abandonar, no, ¿no? Porque vamos a estar ahí. Solo hay situaciones en las que sí tú detectas que este es un caso con el cual tal vez no vas a poder eh, abordar, ¿no? O estás en cierto estado emocional que no te va a permitir brindarle la compañía que ellos necesitan, pues es válido que también lo hables con ellos y que pues les a cabo la derivación hacia alguien que sepas tú que los va a poder acompañar de la mejor forma posible. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante, saber también nuestros alcances. Ujú. Ahora bien, de lo general, ¿no? De la tanatología, vámonos a la parte más particular, ¿no? Y es que la tanatología infantil, ¿no? Como parte de la ciencia tanatológica, pues también es alguien que se centra ya más específicamente en el estudio de la muerte y la comprensión de la muerte, pero en el contexto de nuestras infancias.
Acá vamos a trabajar con los más pequeños, ¿no? En diferentes, y los adolescentes, ¿no? En diferentes etapas del desarrollo, ¿no? De lo general que implica la tanatología y que se ocupa de explorar y comprender básicamente todas las experiencias y procesos relacionados con el tema de la muerte, ¿no? Pues vamos a pasar ahora a cómo los niños se van adaptando también a enfrentar las diferentes pérdidas en etapas de su desarrollo, en cada etapa de su desarrollo, y también, aunque pueda ir abordando, ¿no? El enfrentamiento de las pérdidas de sus seres queridos a futuro, ¿no? En algún punto de la historia, y la de su propia existencia, ¿no? Entonces, el tema de la muerte, perdón, si ustedes se dan cuenta, es un tema a veces delicado y complejo, ¿no? Y cuando se trata de los niños, pues finalmente su abordaje requiere ciertas consideraciones específicas, ¿no? Debido a que hay una particularidad importante en ellos, su desarrollo, ¿no? Su desarrollo tanto a nivel emocional como a nivel cognitivo, como a nivel social, pues va variando, ¿no? Y sabemos que no todos los niños se desarrollan bajo el mismo nivel, cada diferente esfera de su vida, ¿no? O de su desarrollo como individuo, pues va avanzando acorde a las necesidades que ellos van teniendo y a la estimulación que también van teniendo. Entonces, si tomamos en cuenta en eso y que en algunos casos nos vamos a encontrar con pequeños con algún tipo de discapacidad o con algún tipo de situación de aprendizaje, ¿no? Pues son otros retos que nos impone el poder desarrollar estrategias específicas y por eso yo les decía, ¿no? Nuestra labor es ir desarrollando un traje a la justa medida, ¿no? Y vamos a ir viendo qué cosas le vamos a ir poniendo y quitando y en qué cosas podemos avanzar más y en qué otras cosas nos tenemos que ir regresando un poquito más para poder ayudar a que nuestros niños puedan ir abordando el tema, pues lo más avanzado posible, ¿no? Y que se vaya adaptando a su nivel de edad. Entonces, ¿qué buscamos como tanatólogos infantiles? Pues comprender cómo nuestros niños, cómo nuestras infancias perciben, procesan y afrontan el tema de la muerte. Ya vimos qué puede pasar con el adulto, ¿no? Por eso me gusta iniciar hablando como de términos generales de la tanatología, porque sí es importante, ¿no? Pero, pues si ya miramos qué puede llegar a ocurrir en un adulto que en teoría ya está un tanto más formado en su estructura, pues imaginemos qué es lo que va a ocurrir en un pequeño cuando está también inmerso en un contexto familiar en donde los adultos todavía no se pueden ubicar bien en procesar, afrontar y percibir el tema de la muerte, ¿no? O el simple hecho de concebir la idea de la muerte, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos proporcionar eh, apoyo, ¿no? Como parte de un equipo integral, ¿no? Se los dije, ¿no? No vamos solitos, vamos y formamos parte de un grupo de profesionales dedicados a brindar esta intervención, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Proporcionamos apoyo a los profesionales de la salud, a las docentes y o educadores, a las familias, ¿no? Fundamentalmente a las familias, porque todos ellos en su conjunto, los tres rubros, ¿no? Se enfrentan a situaciones de pérdida en el entorno de la infancia, ¿no? Entonces, trabajamos junto con ellos para poderles brindar herramientas que les permita abordar esto de la mejor forma. Entonces, la tanatología infantil busca colocar la persona que haya partido en la memoria y el corazón de nuestros niños o nuestras infancias, de forma que pensar en la pérdida no le produzca un malestar significativo, ¿vale? Entonces, eso es como lo que hacemos como tanatólogos infantiles, ¿no? Brindamos este acompañamiento terapéutico para para poder entender el proceso. ¿Vale? Y en este punto es importante que la familia o las personas responsables de nuestros niños se involucren aportando recuerdos y explicaciones que faciliten el avance de nuestros niños. Por eso la importancia. No podemos trabajar únicamente con los niños solitos. Tenemos que ir
atrayendo a los involucrados, ¿no? Vamos a ir viendo quiénes pueden ser esos involucrados que nos ayuden a ir aportando esos recuerdos, esas explicaciones que van a ir facilitando que los niños se vayan adaptando más al tema de convivir con la muerte, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la percepción y comprensión que tienen de la muerte los pequeños en la infancia? Bueno, pues aquí viene un tema bien importante. Hay que considerar algunos puntos importantes en los niños para que puedan ir comprendiendo el tema de la muerte, ¿no? Es importante que cuando los niños viven una pérdida de muy cercana, mucho, muy cercana, se brinde este acompañamiento para poder ayudarles a tener entendimiento del proceso, ¿no? Este punto es importante que tanto la familia o las personas que están como responsables se involucren con ellos, ¿no? Y que estas explicaciones que ellos van a brindar pues vayan facilitando que nuestros niños vayan avanzando. ¿Cuáles son esos puntos que vamos a considerar en el proceso de nuestros niños? Pues bueno, primero que nada, entender la muerte, ¿no? Es importante que todos los involucrados reconozcan que la muerte es un proceso natural. Por eso tenemos que voltear a ver al adulto para saber cómo está reconociendo el tema de la muerte, ¿no? ¿Qué está atrayendo del tema de la muerte? ¿Cómo ha venido conviviendo con el tema de la muerte a través de su historia? ¿No? Que también podamos mirar la sinceridad, ¿no? Es decir, es recomendable que se hable con naturalidad de la pérdida de un familiar. Y en este punto de la sinceridad, es importante también que incluso antes de que se vea involucrado en otro proceso similar, ¿no? Por ejemplo, si murió la mascota y más adelante fallece un ser querido, es importante que nosotros vayamos hablando de estos temas con naturalidad, ¿no? Por eso es importante mirar cuál está siendo nuestra relación con la muerte, ¿sale? Porque a veces nos cuesta darnos cuenta de que no estamos listos para hablar de este tema y que a nadie le gusta tocar ese tema, ¿no? Nadie le gusta decir que la muerte existe y que es parte natural del ciclo vital de todo ser humano, ¿no? O todo ser vivo, en este caso, ¿no? Entonces, esa parte sí es muy importante, ¿no? Hablar primero, ¿no? Es otra de los puntos a considerar, ¿no? Los familiares deben ser las personas que toquen en primera instancia el tema de la muerte con los niños. Aquí sí quiero hacer énfasis y muchas veces sucede que buscan al profesional, en este caso nosotros, los tanatólogos, para que seamos esa persona que se siente a platicar con los niños de que está en medio o que acaba de perder a un ser querido, ¿no? Y no debe ser así. Las primeras personas que deben de hablar de este tema, de dar la noticia, son los familiares, ¿vale? Y también comenzar a abordar estos primeros temas de lo que implica la muerte, pues corresponde a las familias. Nosotros venimos a terminar de orientar, ¿no? De estructurar o reestructurar todo ese concepto o toda esa conceptualización que ellos han venido dando. Pero no es nuestra responsabilidad porque sí les va a pasar, ¿no? Vayan a llegar consultantes que les digan tal cual, ¿no? Que necesitan de ustedes para que ustedes le expliquen a los niños que alguien en su familia ha fallecido y ya lleva días y no le han dado la noticia, ¿no? Porque no encuentran la forma, porque no tienen las palabras, porque no saben cómo explicar. Entonces, desde ahí ya comenzamos a identificar que ellos como adultos también están requiriendo de comenzar a abordar, ¿no? Ese proceso de duelo, ¿no? Ese proceso de pérdida, porque para ellos también está siendo un tema con el cual no están pudiendo convivir. ¿Sale? Entonces, es importante. Hablar primero le corresponde a las familias. Y nosotros somos apoyo, somos orientación, somos contención. ¿Sale? Otro aspecto importante es
la honestidad. Ujú. Si existe una persona en casa que en un momento dado puede y o suele llegar a estar enferma, es recomendable que siempre se le diga la verdad a los niños. En este punto también es importante decir la verdad, aunque en ocasiones puede llegar a ser no tan completa, ¿no? Algo que les permita ayudar al niño a entender lo que está aconteciendo en su entorno. Hasta ahí. Quizás no vamos a profundizar más como en datos muy específicos del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Porque a veces nosotros sí sabemos ciertas características que van a acontecer con el desarrollo del avance de la enfermedad como tal, ¿no? Y que pueden llegar a ser, pues, la parte de los procesos de agonía, el sufrimiento que puede haber en la agonía, etcétera, ¿no? Estas cosas como muy específicas tal vez no del todo, ¿no? O esas cosas, esos detalles tan específicos, no, pero sí algo que los niños puedan entender, ¿sale? Que es un proceso como tal lo que va a estar viviendo la persona antes de partir, ¿sale? Otro aspecto a considerar importante es la sencillez. Es necesario que busquemos las palabras más comprensibles, ¿sale? Para que puedan entender la situación. La sencillez ante todo. Y eso sí, yo siempre les pido a ustedes que cuando orientan a unos padres alrededor de este tema, porque siempre nos la pasamos psicoeducando, esa es una realidad, ¿no? Además de hacer una intervención, también psicoeducamos siempre. Es importante que ustedes les hagan mirar que hay que utilizar respuestas sencillas a preguntas sencillas. No responder de más a lo que el niño está preguntando, ¿no? Si el niño está preguntando, ¿te va a morir? Sí, sí va a morir, pero no mucho más allá, ¿no? Sí va a morir de cáncer, no ser tan específico en tantas cosas, ¿no? Los niños únicamente están buscando temas sencillos que les ayuden a ir teniendo comprensión de lo que está sucediendo, ¿no? Porque hay tanta gente en casa, ¿se va a morir? Sí, sí va a morir, ¿no? Y si bueno, pregunta otra cosa, pues bueno, vamos a ir respondiendo respuestas sencillas a preguntas sencillas, ¿sale? Así. Eso es fundamental. Los papás se angustian o los familiares se angustian mucho porque en un solo momento les quisieran dar todo un pergamino de información y no va así. ¿No? Porque eso es algo que está angustiando al adulto, porque el adulto lo sabe y le está generando mucha angustia, ¿no? Mucho dolor emocional. Entonces, esa angustia, pues la quiere, busca la forma de poder sacar un poco de sí, ¿no? Esa angustia y la puede depositar en los niños y no queremos eso. ¿Sale? Entonces es importante tomar en cuenta ese aspecto de la sencillez. La congruencia, ¿no? Independientemente de toda situación religiosa, toda ideología religiosa que lleguen a tener las familias, es necesario que se hable siempre claramente sobre lo que sucede, sin involucrar cuestiones de la religión. Y yo sé que esto es algo que a veces nos cuesta mucho trabajo, separar religión, de los temas de la muerte, ¿no? Pero sí es importante que ayudemos a las familias a que traten por un momento de poder separar el tema de la religión y que puedan hablar únicamente de lo que está sucediendo, porque hay familias que luego sí expresan situaciones como, es que como si nosotros, ¿por qué Dios es tan malo con nosotros y nosotros no hemos, ¿no? Entonces, este tipo de comentarios en los niños comienza a generar también toda una fantasía alrededor del tema de la muerte y la religión. Y no se trata de conflictuar, se trata de no involucrar estos aspectos justamente porque lo único que los niños están queriendo saber con mayor claridad es qué está sucediendo o qué sucedió, ¿sale? Hasta ahí, ¿no? Otro factor importante es la transparencia. No es favorable que escondamos nuestros sentimientos, ¿no? Y eso es importante que nosotros se lo hagamos mirar a los familiares. No es favorable que oculten sus sentimientos a los niños, ¿no? Estos sentimientos que comienzan a expresarse, ¿no? Y que comienzan a brotar y a salir, va a ayudar
a naturalizar el proceso, que es normal, y ahí viene la parte de de la normalización, ¿no? Hay que normalizar aquellos procesos que son naturales ante una pérdida significativa, ¿no? Entonces, justo el que ellos puedan mostrarse vulnerados va a ser algo que va a ir otorgando normalidad a que es natural sentirse así y llorar, ¿sale? La culpa es otro punto importante. Es importante cuidar que no se genere ese sentimiento de culpa en los niños, ¿no? Sobre todo porque a veces cuando hay pacientes con alguna enfermedad grave en casa, los adultos luego pues les llaman mucho la atención a los niños porque hacen ruido, ¿no? Y no se trata de generarle culpa porque el niño luego se va a caer, es que fue mi culpa, porque yo tiré, porque yo grité, porque yo hice y se murió. No, ¿no? Entonces, hay que permitir que los niños traten en la medida de lo posible mantener su rutina, ¿no? De vida, porque eso les proporciona seguridad en medio de un ambiente en el que todo es inseguro y tenso. ¿No? Entonces, ayudémosles a mantener un poco de seguridad, permitiéndoles tener su rutina de día a día, ¿no? Entonces es natural que ellos hagan ruido, que suben, que brinquen. Evidentemente, pues si vamos a dialogar con ellos, de que bueno, pues habrá que hacer un poquito de gritos en voz baja, ¿no? Para que también la persona que está en cama, pues pueda descansar. ¿No? Pero no haciéndolo sentir culpable, ¿no? Así de, ya te dije que guardes silencio, ¿no? Porque, ¿no? Entonces, porque eso finalmente, cuando se da el deceso, pues el niño se queda así como de, yo hice mucho ruido, se murió por mi culpa, porque yo hice mucho ruido, porque yo grité mucho, porque yo, ¿no? Entonces, no, no se trata de eso, ¿no? Y permitirles también en cierto momento que se involucren en los cuidados y atenciones de los pacientes a la medida de las posibilidades de los niños, ¿no? Y de que las características del paciente también lo permitan, ¿no? Hay que permitirles que de repente pues les lleven un vaso de agua o les ayuden con las medicaciones o con lo que los niños puedan colaborar. Eso es importante, eso también ayuda a que esos sentimientos de culpa no se queden ahí, ¿no? Entonces, esa situación también es muy importante. Y otro factor importante es los duelos no resueltos. No podemos afrontar una situación que genera una dependencia de por vida y que en un momento dado genera también condiciones patológicas. Hay que observar siempre, ¿no? Toda la historia familiar de estos niños y los duelos que han venido viviendo. Siempre es fundamental observar los duelos que han estado atravesando y cómo los han estado enfrentando, con qué recursos cuentan para afrontar estas circunstancias, con qué recursos afrontaron esos otros momentos de duelo. ¿Sale? Eso es importante para nosotros como profesionales que brindamos este acompañamiento, que podamos conocer cuáles son también esas características de esos otros duelos eh, que han venido enfrentando a través del tiempo. ¿Sale? Entonces, es importante pues que miremos todo lo que podemos llegar a hacer como tanatólogos infantiles. No es únicamente el abordaje con el niño, ¿no? Y la aplicación de las estrategias, es irnos mucho más a fondo, ¿no? En todo lo que va a implicar para este pequeño y tu entorno, ¿no? Entonces es importante poder mirar desde ahí, ¿sale? Ahora bien, ¿cuáles son algunos de entre otros muchos temas que abordamos en la tanatología infantil? Bueno, lo primero va a ser el poder ubicar el desarrollo emocional y o cognitivo de nuestros niños, ¿no? ¿Por qué? Cognitiva y emocionalmente, los niños cuando pierden a un ser querido o están en esta experiencia de su propia muerte, ¿no? Porque pues si hay niños que enfrentan enfermedades serias, pues los lleva a poder confrontarse también con su propio tema de su propia muerte, ¿no? Y esto suele llegar a tener un profundo impacto en su desarrollo, tanto emocional como
cognitivo conforme ellos van avanzando en el proceso, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ayudar como tanatólogos infantiles a que puedan ellos comprender y abordar estas experiencias de una manera que les sea apropiada para su nivel de desarrollo. Es por eso que aquí, pues sí necesitamos centrarnos en el cuidado y en la atención de, pues, cada etapa de desarrollo y poder contener bien claro y bien conocidas cada una de las diferentes características que pueden ocurrir en diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Entonces, esa es una de las finalidades, ¿no? Que nosotros podamos comprender el tema, ayudarles a comprender el tema de la vida y la muerte en acorde a su nivel de desarrollo, ¿sale? Entonces, esto sí es fundamental. En un segundo momento, pues también vamos a trabajar con el tema de las reacciones emocionales, ¿no? ¿Qué hacemos con el tema de las reacciones emocionales? Pues estudiamos las respuestas que los niños tienen frente a una pérdida significativa y también nos encargamos de estar observando cuáles son estas formas en las que ellos están comenzando a expresar su duelo, ¿no? Los niños pueden encontrar muchas formas para poder manifestar el dolor de maneras muy únicas, muy específicas, ¿no? Y que son de ellos, son parte de ellos, ¿no? Y también observamos que pueden comprender estas expresiones para ellos es algo, o que el adulto más bien pueda llegar a comprender estas expresiones, puede llegar a ser algo fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de que a ellos están comunicando una forma de, muy específica para poder expresar esto, ¿no? Y de ahí nosotros podemos partir para poder decir, me voy a poder apoyar de estos recursos para poder brindarle el apoyo que él o ella necesita, ¿no? También en un tercer momento, pues nos encargamos también de comunicar sobre el tema de la muerte, ¿no? Aguas, yo les decía hace un momento, no es nuestra responsabilidad el poder dar toda esta parte de la información o asumir la responsabilidad de brindar toda la información, pero sí es importante el que nosotros estemos apoyando a la familia y orientando a a la familia, perdón, de cómo ir abriendo el tema hacia con ellos sin temor, ¿no? A lastimar, ¿no? Que eso es algo que a las familias les causa mucho temor, ¿no? Como es que, ¿qué le digo, no? Si para mí está siendo complicado, ¿cómo le digo que se va a morir, ¿no? Que su papá va a morir o que su abuelo va a morir o que su hermano va a morir, ¿no? O sea, no puedo con esas reacciones, ¿no? Entonces, vamos a buscar que haya redes de apoyo también, ¿no? Dentro de una cultura de apoyo vamos a buscar que también haya redes de apoyo cercanas a ellos, como grupos de autoayuda, como familiares cercanos o amistades muy cercanas, los temas de las escuelas, sobre todo cuando enfrentan enfermedades los niños, pues se requiere también que las escuelas pues también nos apoyen, ¿no? En no cortar pues su dinámica de día a día, que es algo que yo reitero siempre mucho, ¿no? Tratemos de que mantengan y conserven una dinámica de vida lo más común posible, ¿no? Porque eso les brinda seguridad en medio de un proceso que está lleno de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces sí es importante que busquemos estos recursos y generar esta cultura de apoyo alrededor de los pequeños. ¿No? Educar y concientizar, ¿no? Y esta parte de la educación y la concientización, pues es algo que hacemos en la comunidad cuando salimos a comunidad y pues nos encargamos de educar en temas de la muerte, en temas de la enfermedad, ¿no? Y concientizamos sobre la importancia de abordar sobre estos temas, ¿no? Intervenciones específicas, ¿no? ¿Qué intervenciones vamos a requerir para cada uno, ¿no? Y es algo que yo les decía, cada niño es totalmente diferente, ¿no? Y cada uno tiene su forma muy particular de ir afrontando estas circunstancias y pues nos corresponde pues esta parte también de ir diseñando intervenciones específicas para las necesidades de cada uno de ellos.
Factores de riesgos, pues siempre como todo los llega a ver, ¿no? Y hay que dar atención a esos factores de riesgo, ¿no? Independientemente del tema de la edad, que puede llegar a ser un factor de riesgo, la etapa de desarrollo, pues también vienen pues aspectos muy importantes, como lo puede llegar a ser el entorno familiar, ¿no? Es un factor importante, la historia de la familia ante pérdidas previas, algunas características importantes de personalidad de cada individuo, ¿no? Y que pueden llegar a tener también relación con la forma en que se está abordando el duelo en esta actualidad, ¿no? Y finalmente, pues el tema con ir haciendo más redes de apoyo, tanto familiares como en comunidad, ¿no? Y ayudar a las familias y a los niños a que puedan ir abriéndose a tener más círculos de apoyo que puedan contribuir a su desarrollo como personas. ¿Vale? Entonces, démonos cuenta de la importancia que tiene pues la tanatología, no únicamente se va a enfocar en la parte clínica, como pueden ver, ¿no? Sino que también nos abrimos a la parte hospitalaria, a la parte de comunidad, a la investigación, ¿no? Hacemos mucho, somos ciencia. ¿No? Entonces, como ciencia, pues podemos ir abriendo más un abanico de oportunidades para todos nosotros como profesionales y sí es importante que podamos mirar las necesidades que hay alrededor de cada uno de nuestros pequeños, ¿no? Entonces, sin olvidarnos que la familia siempre va a ser un factor fundamental en donde nosotros tenemos que encontrar una base de apoyo, ¿vale? Entonces, eh, bueno, por hoy vamos a dejar esta primera clase hasta aquí. ¿Sale? Me voy a dar un tiempo para leer eh, algunas preguntas que me dejaron por aquí en el chat. Nada más denme oportunidad de poder ir leyendo. Ok, buenos días. Aquí son los saludos. Muy bien. Eh, la teoría del dolor total es de Cicely Saunders, por aquí para quien me pregunta. Y la muerte es una transición. Bueno, justo desde ahí viene la importancia de que comencemos a trabajar nuestro concepto. Quizá en tu caso muy personal, tú la mires desde ahí, ¿no? Pero como una transición, en qué sentido? ¿No? Sí sería importante que comiences a ahondar un poquito más profundo en temas de la muerte y de todo lo que implica, y que tú puedas ir construyendo también el concepto personal que quieres tener sobre este tema, ¿no? Por eso es importante que trabajen en el tema y en la idea de su propia muerte, ¿no? Yo te invitaría a que puedas leer un libro de antropología de la muerte, es de Vincent Thomas, y eso también te va a ir ayudando a que vayas haciendo un concepto más abierto del tema de la muerte, como una transición, digo, desde mi punto de vista muy personal, y eso es algo muy mío, ¿no? Y no es influencia, ¿no? Para mí no implica una transición, hay para quienes sí, ¿no? Entonces, eso es algo que muy personalmente cada uno de nosotros va a ir construyendo y que no podemos influir en la forma en que tú quieres ir desarrollando tu propio concepto, pero sí tomando bases metodológicas y teóricas que te ayuden a ir creando pues un concepto más abierto, ¿no? Del tema de la muerte. Entonces, yo te sugiero que leas este libro de Antropología de la Muerte, Vincent Thomas, y es interesante, ¿no? Habla mucho de antropología de la muerte y de todo lo que hay en historia alrededor de la muerte, ¿no? Pero pues también te ayuda, ¿no? A ir formando mucho esta parte del concepto, ¿sale? Y por acá tenemos otra pregunta. ¿Me auxilia con bibliografía que sustente a la tanatología como ciencia? Claro, comienza con este de Vincent Thomas y de ahí pues puede comenzar a leer pues un poco más con Elizabeth Kubler-Ross, La Rueda de la Vida, y toda la bibliografía diseñada por parte de Elizabeth Kubler-Ross. Está también Neymeyer con otro libro de tanatología,
¿no? También lo puedes leer. William Warden también lo puedes leer, ¿no? Desarrollando pues todas estas partes tanatológica ya como ciencia, ¿vale? En la literatura encuentro que se define como una metodología que se allega de diversas técnicas psicoterapéuticas. Así es, sí, tenemos es que hay tres niveles de intervención. Eso es la parte que muchas veces cuando nos estamos formando, pues no sabíamos, ¿no? O cuando comenzamos la formación. Hay tres niveles de intervención. La primera parte de la intervención, el primer nivel, es el nivel en el que muchas disciplinas pueden estar inmersas, ¿no? Hay muchos tanatólogos que son de otras muchas disciplinas y que pues su nivel de intervención únicamente es en la parte de orientación y de consejería, por así llamarlo, ¿no? Pueden brindar ciertos temas de tanatología, ¿no? Muy generales, ¿no? Sin embargo, no hacen la parte de la intervención clínica, ¿no? En el segundo nivel ya entran los profesionales que en un momento dado pues pueden brindar esta atención paliativa, ¿no? Y que pues ya se requiere de cierta profesionalización, ¿no? Básicamente todo lo que tiene que ver en la área clínica. Y finalmente está el tercer nivel, que es el tanatólogo clínico, ¿no? Que ya es quien se forma específicamente en esta parte de poder brindar el acompañamiento tanatológico. ¿De qué se basa? Pues muy generalmente todos somos psicólogos, ¿no? Y sí es importante que sea un psicólogo porque tenemos bases de la terapia breve, ¿no? Cuando brindamos una intervención en crisis, ¿no? Entonces sí es importante que eh, sea un psicólogo tanatólogo quien se encargue de brindar ese tercer nivel de acompañamiento, ¿no? Es un tercer nivel de intervención y es el más especializado, en donde no únicamente abordas al paciente, sino que ya integras a la familia e integras pues al equipo de salud en el caso de llegar a ser necesario. Entonces, sí es importante que pues te prepares más profundamente en el área, no nada más de la psicología clínica y de la psicología clínica, pues algunas otras especialidades específicas, ¿no? Como puede ser terapia breve, como puede ser terapia familiar sistémica, terapia narrativa, ¿no? Y de ahí justo, pues deriva el que nosotros podamos utilizar diversas técnicas psicoterapéuticas, pero sí se requiere de ser psicólogo, no lo puede aplicar cualquier persona. Eso sí es fundamental, ¿no? Eso no hay otra forma de hacerlo más que encontrar con un tanatólogo que realmente esté formado en el área psicológica y además tenga especialidades específicas en la corriente que está ofreciendo, ¿no? O que anuncia que va a ofrecer, ¿sale? Entonces, eso es importante. Muy bien, espero haber dado respuesta a tu pregunta. Y después viene otra preguntita por acá. He leído que la tanatología es una disciplina. La vi, quiero pensar que te refieres a la película de Violines en el cielo. Ajá, he leído que la tanatología es una disciplina, sí, somos ciencia, ¿no? Como les digo, en un inicio la tanatología surge como parte de las ciencias médicas. Elías Mechnikov es el médico que se encargaba de estudiar todos los fenómenos cadavéricos, todo lo que ocurre en los cuerpos cuando mueren. Entonces, por ello surge como parte de la medicina, ¿no? Y el nombre de tanatología se les da gracias a Mechnikov, que fue quien realizó estos estudios y otorga ese nombre a esta ciencia. Por eso se le conoce que la tanatología es la ciencia de la muerte, pero lo veía desde la perspectiva biológica. Ya después, la tanatología actual pues incluye estas teorías que les mencionaba de Cicely Saunders y de Elizabeth Kubler-Ross, que ya la hacen una ciencia más abierta, ¿no? Y más dispuesta a conocer pues también la parte biopsicosocial del ser humano, ¿no? Integra al hombre del ¿vale? El nombre de la película, En el cielo, y déjenme ver. En mi cultura creo que se sufre más por culpa que por la pérdida en sí.
Sí, dependiendo de las características de cada cultura, pero también de cada familia y la religión, ¿no? A la que pues cada familia y o persona pertenece, pues también tiene mucho que ver, ¿no? El tema de religión aquí es un tema también muy importante, ¿no? Eh, ¿Me pueden repetir el nombre? Bueno, la película es Violines en el cielo y algún libro de antropología de la muerte, Vincent Thomas, León Vincent Thomas, Antropología de la muerte, así se llama el libro. Mm, Diríamos que lo ideal es que el acompañamiento lo realice un psicólogo con especialización en tanatología. Así es, ¿no? Siempre, ya que es en un tercer nivel, como se los acabo de explicar, sí se requiere de un psicólogo especializado, ¿no? No únicamente en el área tanatológica, sino en el área psicológica también, ¿no? Con alguna corriente, ¿vale? Eh, Bajo este primer punto, si es un niño que su papá fue violento, golpeaba a la mamá y a los hijos, ¿cómo se aborda? Eh, por favor, ayúdame para saber en qué punto te refieres, ¿sí? Y poderme orientar para la respuesta. Comenta la parte de nuestros alcances. Hace tiempo tuve un paciente de 70 años. Había acudido por duelo de pareja. Su esposo había muerto hace unos días. Durante la sesión traté de brindar la información pertinente. Sobre todo la escuché ampliamente, pero me di cuenta que la paciente presentaba problemas para escucharme. Intenté escribirlo, pero tampoco veía claramente. Desde su experiencia laboral, pude haberlo abordado de otra manera. En este caso, pues sí es importante ver si hoy hay otras muchas técnicas que podemos utilizar para poderlo abordar. Y aquí, pues, estamos viendo que tiene ciertas cuestiones ya por la edad, ¿no? Como la parte de la audición y la parte de la escritura, pero tal vez se le da el tema de la manipulación de objetos o buscar objetos un poco más adaptados para su visualización, ¿no? Un poco más grande, imágenes un poco más grandes o dinámicas un poco más grandes, ¿no? O buscar algún recurso, digo, no sé si utilice algún tipo de dispositivo auditivo para poder tener una mejor amplitud en la escucha. Si lo fuera, pues eso también nos ayudaría, ¿no? Pero sí es importante que pues miremos también otros aspectos, ¿no? Hay técnicas incluso que aplicamos con los niños que también se pueden aplicar con los adultos, ¿no? Y que ahora que veamos la parte de las técnicas, lo irás descubriendo, ¿vale? Mm, si el niño puede ser TEA, TDA, TDAH, trato especializado, como tal, no, pero sí tienes que adecuar, ¿no? Los materiales y el tema del día, ¿no? La dinámica que quieras trabajar con ellos en ese día para que, pues, evidentemente ellos vayan teniendo más eh, sensibilización hacia el tema, ¿no? Sobre todo porque, pues, sabemos que con los niños, con ciertas características, pues, sí es importante que los tiempos de trabajo sean como muy específicos, de acuerdo a las necesidades de cada uno, pues, a veces tenemos que adecuar las dinámicas a otro, no lo puedes tener mucho tiempo en un solo lugar. ¿No? Entonces tienes que buscar dinámicas que te permitan obtener su atención y que también pueda abstraer de esas dinámicas pues lo que en tu objetivo está implementado, ¿no? Entonces yo te sugeriría ahí que más que un trato especializado es ir adecuando las dinámicas acorde a lo que vas observando que es llamativo para ellos, ¿vale? Em, Sobre el diplomado, por ahí ya les llegará la información de cuándo es. Si mal no recuerdo es en septiembre, no recuerdo ahorita las fechas, pero sí sé que nos vemos en septiembre. ¿Qué hay cuando es una muerte inesperada, un accidente, un suicidio, un homicidio? ¿Cómo se le maneja a los niños? Pues bueno, aquí vamos a tener que apoyarnos también de la forma en que la familia está avanzando en su proceso de duelo. Dadas las características de esas pérdidas, pues evidentemente hay reacciones que a veces son inmediatas y algunas que se postergan a través del tiempo. Y eso no quiere decir que sea un duelo complicado, ¿no? Sino que finalmente
sí necesitamos también mirar la forma en que los adultos también están abordando este proceso, ¿no? Hay adultos que les lleva más tiempo, la parte del impacto del bloque emocional queda instaurada durante un buen tiempo, quizá meses y o a veces hasta años. Tomen en cuenta que dentro de estas características o estos tipos de muerte, pues se abre en muchos casos carpetas de investigación, ¿no? Entonces sí es importante tomar en cuenta esos procesos que también influyen en la forma en que se va a ir abriendo el camino del duelo. Entonces hay que ir esperando también la respuesta de los adultos ante este proceso y, como se los dije, a preguntas sencillas, respuestas sencillas. ¿Cómo se lo vamos a ir manejando? Pues acorde a lo que ellos van a ir expresando con diferentes dinámicas, con diferentes técnicas que podemos ir implementando y que les van a ir ayudando a ellos a poder comenzar a expresar lo que están sintiendo ante esa pérdida significativa. ¿Vale? En la situación de la docencia, he llegado a ver cómo maestros se negaban a no justificarle faltas a compañeros que habían sufrido una pérdida familiar, pidiéndoles incluso los papeles de defunción, y se supone que somos de la carrera de psicología. Incluso hay docentes en formación tanatológica. Los procesos institucionales y educativos justificarían una actitud así. En teoría no debería de ser, pero desafortunadamente socialmente todavía no estamos preparados para afrontar esto. Incluso cuando haces los trámites funerarios, la muerte es un negocio muy grande, mucho, muy grande. Es muy caro morir. Morir no es únicamente el cese de las funciones vitales y todo el dolor emocional que esto despierta. Morir es también estar en temas administrativos, de un lugar a otro, llevando documentos, buscando documentos para quienes no tienen paquete funerario, y esa es una de las primeras cosas que sí les pido que trabajen mucho en ustedes, que tan listos están para ese tema, y pues también aborden cómo ando con mi relación con la muerte, ¿no? ¿Tengo un paquete funerario, sí o no? ¿No? ¿Por qué? Es muy caro. Si las personas no tienen un paquete funerario, aprox ahorita en una agencia funeraria, muy reconocida aquí en México, no voy a decir el nombre, pero fue la primera, un paquete funerario está en 120 y tantos mil pesos. Imaginen en medio de esa situación, aparte, toda la dinámica o toda la situación financiera que esto deja para la familia. Y de ahí pues se derivan otro montón de trámites por pagar. No es únicamente comprar el espacio. Se tiene que pagar para el embalsamado del cuerpo, se tiene que pagar para mm, bueno, si el cementerio es en otro lugar, pues tienen que pagar la apertura y cierre de la fosa. Si se tiene que exhumar algún cuerpo, se tiene que pagar. Es un negocio, es un negocio, es mucho dinero. Morir se ha convertido en una situación, pues, de un negocio. Desafortunadamente. No debería de ser esto, no debería de pasar estas cosas. Deberíamos de estar mucho más sensibilizados y humanizados todos, porque todos en algún momento de la vida enfrentamos estas circunstancias, pero desafortunadamente la sociedad todavía no se ha dado cuenta de lo importante que es este tema. Pero es mucho dinero lo que implica morir, y es mucho dolor lo que implica para los dolientes el tener que estar recurriendo a N cantidad de trámites, porque después de la sepultura, pues viene el tema de los trámites, ¿no? Y de estas situaciones de estar presentando el acta de defunción y de lo que a uno le duele, en medio de toda esa situación también estar a cada rato tocando la herida, ¿no? Así, a flor de piel, ¿no? Y te están a cada ratito moviendo la herida y es muy doloroso. Todavía más. Por eso, importante que ustedes se sensibilicen y trabajan mucho en ustedes con este tema, ¿vale? Entonces, hay que mirar también cuál es nuestra postura alrededor de esto y pues lo más humano y lo más sensibilizado, ¿vale? Y déjenme ver, ¿qué otro? Excelente tema, muchas gracias.
¿Qué tan recomendable es poder intervenir en un proceso de duelo en familiares? Es importante que siempre haya alguien que te apoye. No puedes llevarlo todo. Esa es una realidad y cada uno necesita su propio espacio. Entonces, sí es importante que puedas darle seguimiento a esa familia, con alguien que sea de tu confianza, los puedes referir o conozcan ellos a alguien y que puedas tener comunicación con esa persona para poder saber cómo van a ir, pues quizá alineando ciertos objetivos de trabajo en conjunto, ¿sale? Eso sí, sí es importante. Em, ¿Cómo se pueden dar talleres o pláticas a los padres y docentes sobre la educación del duelo? Como prevención, hay que armar talleres de tanatología en general, ¿no? Comenzar a abordar como temas de tanatología, dependiendo de la temática que quieras tú abordar, si es duelo o si es pérdida por suicidio, si es pérdida por pérdida de la salud, ¿no? O sea, todo esto, pues tú vas identificando el tema que quieras abordar y de ahí pues vas desarrollando el taller acorde a las necesidades. Generalmente pueden ser talleres de 1 o 2 sesiones, hay quien sí a veces profundiza un poco más y los lleva a cabo de 5. Para escuelas es importante que por lo menos sean talleres, como en las escuelas a veces es difícil tener acceso, por lo menos talleres mensuales, ¿no? Por lo menos un taller al mes en donde se pueda abordar estos temas, tanto con los padres como con los docentes y con los niños. Hay que trabajar mucho con la población educativa, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre tanatología y duelo? No hay diferencia. La tanatología es la ciencia que se encarga del estudio de la muerte y todos sus procesos, y un proceso que se da ante una muerte importante, pues es el duelo, ¿no? Entonces va inmersa en ella. ¿Sale? Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, gracias por los saludos, por los comentarios, gracias, qué bueno que les gustó. No acabamos aquí, nos vemos el día de mañana para seguir compartiendo y pues por ahí, si no les di respuesta a su pregunta, pues les doy oportunidad por ahí de que nos contacten, ¿no? Yo trabajo en este espacio que se llama Duelo MX, nos dedicamos a dar acompañamiento en procesos del duelo. Y si ustedes necesitan algo en específico, escríbanme con confianza y por ahí les daré respuesta también. ¿Sale? Muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Gracias a ustedes por haberme acompañado y los veo por aquí mañana y continuamos con este taller. Que tengan Gracias, bonita tarde. maestra. Muchísimas gracias y gracias a todas las personas que aún siguen con nosotros. Ahí en el chat les acabo de compartir el enlace para que ustedes puedan ver qué talleres están ahorita en el mes de agosto. Ya estamos iniciando, ese es el primer taller del mes, para que, pues bueno, se inscriban. Todos tienen la misma metodología, son totalmente gratuitos y también los diplomados, ahí ustedes los van a encontrar. Ahorita en el grupo les voy a compartir para quienes han estado preguntando referente a la constancia, los pasos a seguir y las formas de pago. Les recuerdo que van a tener hasta el día 12 de agosto, creo que les había comentado. em, sí, martes 12 de agosto como fecha límite para poder adquirir la constancia y nos vemos el día de mañana. También para quienes lo vayan a ver en retransmisión es a las 7 de la noche y en el transcurso del día les estará llegando el enlace para que se puedan conectar a la sesión en retransmisión. Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, maestra Bárbara, y gracias a todas las personas que nos siguen viendo. Bye.